Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos, muchachos, muy buenas tardes. Demos un par de minutos, por favor, mientras se van conectando las demás personas y en un momento iniciamos con nuestra séptima sesión en nuestro certificado de analítica de datos. ¿Listo? Entonces, denme un par de minutos mientras esperamos que haya más audiencia y iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchachos. Qué bueno que se estén conectando hoy a esta nueva sesión, séptima masterclass de nuestro certificado de analítica de datos. Creo que para ponerlos en contexto a todos, recordarán que venimos trabajando estas intervenciones a partir de la estructura que tiene nuestro certificado, que contiene 6 microcredenciales de las cuales ya hemos hablado en las primeras, hablamos acerca ay, perdón. En las primeras hablamos acerca de ética de los negocios y en las siguientes hemos hablado, ya hicimos la primera microcredencial, que fue la de recolección de datos, y esta es la segunda sesión que tenemos acerca de un tema muy importante que es la usabilidad de datos para organizaciones. Para lo cual hoy contamos con la participación de una experta. Ustedes saben, yo soy de Colombia y me alegra presentarles a alguien también de Colombia que es quien va a dictar esta charla de hoy. Ella es Jennifer, quien nos acompaña hoy acá en esta sesión.
Jennifer Paola Ospina, y con Jennifer, ella hoy va a ser nuestra experta en la segunda sesión de usabilidad de datos para organizaciones. A propósito de esta sesión, recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces yo espero el día de mañana ya publicarla dentro de nuestra ruta de formación para su posterior consulta y para que si algún compañero de ustedes que no pudo asistir quiere repasar la grabación, la van a encontrar allí en el plan de formación. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentarles hoy a Jennifer Ospina, quien va a dictar hoy esta charla. Jennifer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Gracias por esa presentación tan bonita. Buenas tardes a todos. Estuve viendo por ahí los videos con los que han trabajado. Están súper interesantes. Les agradezco muchísimo esa oportunidad. Espero que sea una sesión súper enriquecedora para todos y que la disfrutemos muchísimo. Eh, Darles las gracias por estar aquí y pues que pasemos un momento increíble. No sé si Joel, si Daniel quieren decir algo más antes de iniciar. No, te damos inicio. Joel creo que no ha subido, Sí, pero dentro de un momento sube. Ah, no, ya ahora, está. Hola, ¿cómo sí, sí, estás? sí. Hola, Perdón, hola a perdón. todos. Todo bien. No, al Hola. contrario, me agarró aquí desconectado con la cámara, pero Jennifer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dani, gracias por la sesión y no te robamos minutos, más bien solamente recomendar lo que siempre estamos haciendo en estas sesiones. Pongamos toda nuestra atención en lo que Jennifer nos tiene preparado el día de hoy y nos vamos a quedar unos minutos al final para las dudas generales del programa. Ahorita, por lo pronto, nos enfocamos a la sesión y nos vemos al término para dudas generales. Gracias, Dani. Gracias, Jennifer. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, me presento a pesar de que Daniel ya me presentó. Mi nombre es Jennifer Espina. Yo llevo 3 años trabajando en IBM directamente como analista de datos. Trabajo para proyectos que no son directamente en Colombia, sino con diferentes países, por lo que la expertise en análisis de datos se ha logrado desarrollar y tengo bastante bagaje en este tema. Tuve la oportunidad de ver la sesión anterior, fue súper enriquecedora, me gustó muchísimo. Si en algún momento no entienden o pues discrepo con algo, digo algo, me expreso de alguna forma que no entiendan, me lo hacen saber por chat, ya que pues a pesar de que eh, pues hablamos español, sé que hay expresiones que no son iguales y pueden generar un poco de confusión. Eh, de nuevo, muchas gracias y pues voy a empezar compartiendo pantalla. Por favor, me comentan al momento que puedan verla. Ya pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, ya se ve tu pantalla. Vale. Entonces, yo les voy a dar una pequeña introducción a pesar de que pues yo tuve la oportunidad de ver la información que ustedes están repasando en todas las microcredenciales. Esta sesión va a ser un poco más técnica que la sesión anterior, ya que en esta sesión el objetivo es que exploremos los principios fundamentales que convierten la información cruda en los insights accionables, optimizando cada paso del proceso desde la recolección hasta la presentación, descubriendo cómo transformar datos complejos en decisiones estratégicas claras y efectivas que nos puedan ayudar día a día. El objetivo principal en esta sesión es ayudar a comprender por qué hoy en día el desafío no es la falta de datos, sino la baja usabilidad y la usabilidad que no es clara, ya que los datos en este momento existen, las compañías los recolectan, pero la usabilidad clara no es efectiva. En la mayoría de las organizaciones, los datos están distribuidos
en múltiples sistemas, en nubes, en formatos que generan disconformidad entre la misma organización. Y esto dificulta el acceso, la comprensión y la toma de decisiones teniendo en cuenta los datos. Adicional, durante esta sesión, la idea es entender en un marco claro qué significa un dato para que sea usable desde el punto de vista de negocio y cómo es el impacto directamente en la productividad, confianza y la velocidad de la decisión. Teniendo en cuenta esto, les quiero comentar, la agenda del día se va a dividir en el reto actual que les comentaba ahorita, los datos, la abundancia de datos sin contexto, los dashboards que no generan acción y los usuarios que dependen excesivamente de equipos técnicos para obtener respuestas. También tendremos la definición de concepto como tal de usabilidad de datos, conectándolo con calidad, gobierno, experiencia del usuario. Y por último, daré una breve descripción del enfoque del IBM que tenemos en IBM, que va más allá de las herramientas aisladas y que propone una arquitectura integral. Disculpen, propone una arquitectura integral basada en Data Fabric y recorren las herramientas y vamos a recorrer las herramientas que nos da IBM para la usabilidad de datos, como Cloud Park for Data, Knowledge, Watson y la herramienta que les comentaba nuestro compañero en la sesión pasada, Cognos. Bueno, en este momento les voy a comentar qué es un dato usable. La usabilidad de datos, como tal, no se refiere a la capacidad de los usuarios para... La usabilidad de los datos se refiere a la capacidad que nosotros tenemos para entender, confiar y utilizar los datos de manera efectiva y tomar decisiones. Muchas veces hay muchísimos datos, como les explicaba anteriormente, en nubes, en diferentes formatos, y tener tantos datos en diferentes formatos nos dificulta tomar decisiones para que los proyectos sigan continuando y se pueda generar una acción clara. Desde IBM, un dato usable no es únicamente aquel que existe en un sistema, sino aquel que es comprensible para el usuario del negocio, accesible, sin fricción, confiable en términos de calidad y gobierno. IBM vincula directamente la usabilidad con los principios de calidad de los datos. Recordemos, pues sé que todos saben esta información, que los datos deben tener exactitud, consistencia y actualidad, ya que un dato de baja calidad genera desconfianza y reduce su adopción en la práctica, por lo que la falta de usabilidad se manifiesta cuando las diferentes áreas utilizan definiciones distintas. Adicional a esto, muchas organizaciones enfrentan los problemas estructurales que limitan la usabilidad de datos. Uno de los problemas más frecuentes que existen son los silos de información, lo cual es la separación de información por procesos o decisiones. Cuando en una misma organización, en finanzas, manejan los datos con cierto nombre y en ventas manejan los datos con otro nombre, al momento de recolectar toda esta información, se va a volver confusa y va a generar un problema para tomar decisiones. Por eso es tan importante generar algo, tener una información unilateral en cada organización, evitando la duplicación, las inconsistencias y un alto esfuerzo manual. Esto también evita la duplicidad en datos que nos puede generar a nosotros un problema
cuando llegamos a analizarlos y cuando queremos encontrar soluciones. Muchos usuarios carecen del contexto y no saben qué significa un campo, de dónde viene un dato o si está certificado para su uso. Teniendo en cuenta esto deriva desconfianza en la proliferación de archivos de Excel paralelos y decisiones lentas. En este momento les quiero comentar un caso muy famoso, que es el caso de los 300 millones de dólares. No sé si ya algunos lo han escuchado, si no lo han escuchado. Es un caso emblemático de mala usabilidad de datos y diseño en el lanzamiento en la plataforma de healthcare.gov. Esto es en Estados Unidos. En este caso, el gobierno invirtió más de 300 millones de dólares para desarrollar una plataforma. El sistema falló de una forma desastrosa porque tenía caídas constantes, datos mal integrados, formularios confusos y flujos imposibles de completar. Los clientes de esta compañía realmente diligenciaban los formatos. Quiere decir que los datos existían, pero no estaban bien estructurados, validados, por lo que no se podía dar una respuesta ni se podía llegar a ninguna conclusión con los datos que se tenían. Por lo que es tan importante tener datos concisos, de buena calidad y validados. Este caso finalizó en que el costo final se disparó y fueron más de 300 millones de dólares invertidos por esta compañía para poder generar una respuesta y datos reales. Entonces, tengamos en cuenta que el uso efectivo de los datos puede reducir bastante un gasto innecesario en las compañías. La usabilidad de los datos como tal se refiere a la capacidad de los usuarios para encontrar, entender, confiar y utilizar datos de manera efectiva para tomar decisiones. Desde IBM, un dato usable no es únicamente aquel que existe en un sistema, sino que el que es comprensible para el usuario del negocio, accesible sin fricción innecesaria, confiable en términos de calidad y gobierno y relevante para un contexto específico. Desde IBM se vincula directamente la usabilidad de los datos con principios de calidad, exactitud, consistencia y actualidad, ya que un dato de baja calidad genera desconfianza y reduce su adopción. En la práctica, la falta como tal de usabilidad se manifiesta cuando diferentes áreas utilizan definiciones distintas para el mismo indicador. Esto es lo que les comentaba al principio. Cuando finanzas, ventas o marketing utilizan diferentes nombres para un mismo objetivo y en sus datos están con diferentes nombres, pero es la misma cifra, genera esta dualidad y estos problemas que no nos permiten gestionar de forma correcta el dato. Cuando no se conoce el origen del dato o cuando los usuarios no saben si pueden usarlo de forma segura. Lo que les decía, un ejemplo común es un KPI financiero que arroja valores diferentes según el reporte del resultado. La usabilidad también está estrechamente relacionada con la experiencia del usuario. Las interfaces intuitivas, el lenguaje de negocio son factores claves. Desde IBM nos hemos planteado que se mejore la usabilidad de los datos, mejorando la usabilidad de los datos, no solo se incrementa el valor de análisis, sino que reduce costos operativos, dependencia de TI y tiempos de respuesta. En ese sentido, la usabilidad de los datos se convierte en un habilitador estratégico para la analítica, la inteligencia artificial y la transformación digital.
Bueno, teniendo en cuenta todo esto, les quiero comentar que IBM propone el enfoque de Data Fabric como una arquitectura moderna para habilitar la usabilidad de datos a escala. Data Fabric como tal no es un producto único, sino es un modelo arquitectónico que permite conectar datos distribuidos en diferentes sistemas, nubes y ubicaciones, sin necesidad de moverlos físicamente. Su objeto principal es proporcionar una vista unificada, gobernada y confiable de los datos para los distintos tipos de usuarios. Esta arquitectura de Data Fabric se apoya en el uso de metadatos activos, automatización y aprendizaje automático para facilitar la integración. Tengamos en cuenta que en IBM estamos bastante ligados con todo el tema de automatización, por lo que procuramos que todas las herramientas que usemos estén afianzadas con automatización de forma integrada con gobierno para que todos los datos sean reales y se puedan usar de forma correcta. Desde el punto de vista de negocio, Data Fabric como tal reduce tiempos de acceso, elimina reprocesos y aumenta la confianza en los datos utilizados para analítica e inteligencia artificial. IBM como tal propone este enfoque a las organizaciones para que pasen de gestionar datos de manera reactiva a habilitar decisiones proactivas basadas en información confiable y contextualizada. El IBM Cloud Park for Data es la plataforma central que materializa el enfoque de Data Fabric, lo que vimos en el slide anterior. IBM Cloud se trata de un conjunto modular de servicios que permite integrar, analizar datos e inteligencia artificial en entornos híbridos y multicloud, diferentes nubes. Este cloud, desde la perspectiva de usabilidad, el principal valor es que ofrece una experiencia unificada para distintos perfiles de usuario, desde los ingenieros y científicos hasta los analistas y usuarios de negocio. Quiere decir que todas las personas que están involucradas con negocio pueden acceder a cloud para poder entender los datos más fácilmente. Como tal, Cloud Park no obliga a moverte a replicar los datos. Quiere decir que ustedes no los deben mover de una nube a otra, sino que cuando los datos están todos en Cloud Park, los pueden trabajar desde allí sin necesidad de moverlos. Y la otra herramienta de la que vengo a hablar hoy es IBM Knowledge Catalog, que es un componente fundamental para la usabilidad de datos, ya que actúa como un catálogo empresarial completo donde los usuarios pueden descubrir, entender y evaluar los datos disponibles. La función es clara. Es proporcionar contexto, definiciones claras, propietarios, reglas de uso y linaje de datos, ya que los datos como tal, dependiendo del linaje en cada empresa, pues tienen cierta importancia y cierto uso. No desde todos los linajes de la empresa se van a usar los mismos datos, ni se van a analizar los mismos datos. Gracias a las capacidades de clasificación automática y los metadatos activos, el catálogo ayuda a identificar la información sensible y aplicar políticas de acceso de forma consistente para el usuario de negocio, y esto se traduce en una experiencia similar a un marketplace de datos. Quiere decir que la persona puede ingresar, escoger el área donde va a buscar los datos y sobre esa área pues irse a unas subáreas como un marketplace.
hagamos de cuenta como quien está comprando un domicilio, no sé si ustedes manejen Rappi, pero pues queda esto como un marketplace efectivo para, para buscar los datos. El linaje de datos, tengamos en cuenta que permite visualizar de dónde proviene la información y cómo ha sido transformada, aumentando la transparencia y la confianza al reducir la ambigüedad y mejorar la comprensión. Este catálogo elimina una de las principales barreras de la usabilidad, la desconfianza, ya que este catálogo se convierte en un habilitador clave para el autoservicio gobernado, porque toda la información procuramos que sea real y disponible para usar. También contamos desde IBM con Watson Data. Watson es la solución diseñada por IBM para hacer que los datos estén listos para la analítica avanzada e inteligencia artificial desde el primer día. La propuesta como tal de Watson se centra en un acceso unificado a datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, sin duplicación innecesaria. Desde el punto como tal de vista de usabilidad de datos, Watson.data reduce la complejidad técnica que normalmente enfrentan los usuarios al trabajar con grandes volúmenes de datos. Creo que esto es algo que nos ha pasado a todos que tenemos un gran volumen de datos. Watson nos ayuda a que este gran volumen de datos no se convierta en un problema, sino a sacar la información clave. La plataforma permite elegir como tal el motor de procesamiento más adecuado según el caso, optimizando los costos y el rendimiento. Además, Watson se integra con herramientas de gobierno y catálogo, asegurando que los datos que usamos estén con modelos de IA y reportes que sean confiables. Esto para las organizaciones significa acelerar el tiempo desde la exploración hasta la generación de valor. Bueno, y por último tenemos Cognos. Sé que Cognos tuvieron la oportunidad de verlo en la presentación anterior, que mi compañero les mostró a profundidad cómo funcionaba Cognos. Eh, Tengamos en cuenta que Cognos es una herramienta que ha habilitado IBM, que representa como tal la capa final de la usabilidad de datos, el consumo por parte del usuario, y esta herramienta permite crear dashboards, reportes y análisis interactivos como nos mostraba él, lo cual permite la interpretación de los datos de una mejor forma. Si nos damos cuenta, yo les he comentado las herramientas que nos habilita IBM para análisis de datos, y Cognos es como tal resumen para presentar los datos y un análisis rápido. Sin embargo, pues yo desde mi expertise les puedo indicar, todas las herramientas son muy buenas, ya depende de cada uno, eh, lo que necesiten puntualmente y cómo se sientan cómodos. ¿Qué he podido vivir yo en mi experiencia? No todas las personas se adaptan con las mismas herramientas, no todos se logran desenvolver de manera correcta con las mismas herramientas. Cada analista, cada persona que entra a revisar los datos tiene una forma de interpretación diferente, por lo que considero que entrar y revisar cada una de estas herramientas es muy importante para que ustedes también conozcan y se desenvuelvan con cada herramienta y con cuál, lo voy a decir así, tienen feeling y pueden desarrollar de forma correcta el objetivo para el cual están analizando los datos, sea una propuesta, sea un resultado o un dashboard que les están pidiendo.
la usabilidad de los datos es un factor crítico para las organizaciones, para que puedan competir, tomar decisiones basadas en información confiable. Em, Se ha mostrado que el problema no es la falta de datos, sino la dificultad para usarlos de manera efectiva. IBM aborda como tal este desafío con una versión integral que combina arquitectura, plataformas y experiencia de usuario. El enfoque de Data Fabric permite conectar datos distribuidos sin moverlos, mientras que Cloud Park actúa como un núcleo que integra gobierno, calidad, analítica y herramientas. Knowledge y Watson Data y Cognos cumplen con roles específicos dentro del ciclo de vida del dato como tal, asegurando que la información sea más comprensible, accesible y confiable. Entonces, tengamos en cuenta que todas estas herramientas de IBM se complementan para lograr un trato correcto del dato y poder obtener al final toda la información de forma correcta, integrada para un resultado para nuestros clientes. Uy, me rindió. Se me fue menos tiempo del que teníamos eh, planeado. Quisiera saber qué piensan hasta el momento. Si ustedes como tal, Daniel me comentaba que ustedes pues ya tenían la expertise y que ustedes también estaban, que muchos son estudiantes y también muchas personas también pues ya tienen la expertise del análisis de datos. Quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, si la información que les di es clara. Esta presentación que yo les acabo de mostrar, se la enviaré a Daniel para que pues esté habilitada para todos ustedes. De igual forma, como les comento, desde mi expertise, clave, súper clave, eh, experimentar con cada una de las herramientas para ver con cuál se tiene mejor feeling y lograr un dato correcto y una respuesta correcta, bien sea para nuestros jefes o para quien sea que necesite el resultado. Daniel. Sí, Jennifer, hay un par de preguntas en el chat y bueno, los invito a todos a que vayan colocando sus preguntas en el chat. Pero antes de pasar a las preguntas, sí me gustaría que pudieras profundizar en algo que yo he visto que muchos de ustedes se interesan en preguntar, y es un poco cuál es tu trayectoria profesional para llegar donde estás. O sea, nos has contado de toda la experiencia que tienes, pero creo que una pregunta que generalmente aparece siempre en estas reuniones es un poco cuál fue el camino profesional que tú seguiste para llegar donde estás. No sé si quieras compartir un poco con ellos y a la vez también quizás algún ejemplo o alguna experiencia de este tema que nos acabaste de hablar sería clave para darle forma a todo lo que acabaste de contar. No sé si quieras que empecemos por ahí y yo voy marcando las preguntas para hacerte en un rato las preguntas que están colocando en el chat. Vale, claro que sí. Bueno, eh, referente a mi experiencia, es un poco curiosa. Yo inicié como secretaria, asistente, hace muchísimos años. Mis primeras experiencias laborales fueron como secretaria, asistente, entonces todo el tema de datos, desde estas primeras experiencias, fue algo que tuve que tener muy en claro y desde allí desarrollé atención al detalle. Eh, También trabajé con todo el tema de respuestas de preguntas que da reclamos, PQRs en otras compañías. A IBM ingresé como analista de datos después de una serie de pruebas donde se tuvo muy en cuenta la atención al detalle. Desde el primer momento de mis
mm, entrevistas se tuvo muy en cuenta la atención al detalle. Esto es clave para un analista de datos, ya que la experiencia del usuario o del cliente eh, y la respuesta que se le brinde eh, varía mucho teniendo en cuenta el detalle. Actualmente, como les comentaba al principio, trabajo como analista de datos para dos países diferentes, los cuales tienen culturas completamente diferentes. Para lograr brindar una respuesta y un dato de forma correcta en en estos dos países, no solamente debo conocer el dato, no solamente debo conocer el número ni el comportamiento, sino que también debo conocer la cultura de cada país, la cual es diferente y ayuda a identificar cómo se comporta el cliente y cómo se puede llegar a una satisfacción más allá para el cliente con el producto que se está trabajando. Entonces, no es solamente ver un número, no es solamente em, lo que consideramos, sino va más allá, porque si nosotros nos limitamos a un número, tal vez dejamos a un lado eh, un poco de esto de las culturas, lo cual puede variar muchísimo, puede ser algo significante para los datos y estas cifras dependiendo del producto. Entonces es importante primero conocer los clientes, em, la cultura y el producto. Conocer netamente el producto y los clientes. Quisiera saber si con esto ya consideran que respondo su pregunta o les queda alguna otra duda referente a mi trayectoria y cómo estoy aquí. Bueno, precisamente hice esa pregunta y empezó a aparecer varias preguntas acerca de ese tema, pero al inicio, por acá, había un par de preguntas que me parecían interesantes. He marcado todas las preguntas acá, entonces por acá Juan Cantún pregunta. ¿Es decir que un dato debería ser universalmente registrado no importando el área? Creo que hace referencia a lo que mencionabas un poco acerca del nombre del dato en diferentes unidades, por ejemplo. Sí, sí, como tal. Vale, en diferentes unidades te refieres a las diferentes nubes o diferentes lugares donde se guarda el dato, ¿correcto? Ah, no, hablaba como de diferentes unidades de negocio en las que tú mencionabas hace un rato que a un dato en marketing tenía un nombre y en otras otro nombre. Creo que hace caso a eso. Bueno, Juan, puede escribirnos ahí también en el chat, por favor, si de pronto yo estoy equivocándome. Juan. O Juan Cantú, no sé si quieras. Ah, sí, aquí él dice que sí, que es correcto. O sea, es el nombre del dato en diferentes unidades de negocio. Sí, el nombre del dato en las diferentes unidades de un negocio puede generar discrepancia entre los datos, por lo que se recomienda que se unifique esta información desde gobierno. Desde gobierno quiere decir desde gerencia, desde lo más alto de la empresa, que se unifique esta información para que el dato sea unificado para todas las áreas. Claro está, internamente desde finanzas se maneja desde una forma, desde marketing de otra, pero para traer el dato es importante que en todas las áreas esté registrado de la misma forma. Tal vez al momento de generar los dashboards, ya las personas pueden cambiar el nombre, pero para trabajar la información es importante que todo esté unificado. Perfecto, mira, aquí hay otra pregunta que no sé si, y ahí le agradecería a Jocelyn Flores si puede levantar la mano para darnos
profundización de su pregunta, pero Jocelyn Flores pregunta, ¿cómo puede entender el concepto de datos, calidad más gobierno? Esa es Jocelyn. la pregunta. Déjame, no sé, es que Jocelyn, si levantas la mano, te puedo abrir el micrófono para que puedas complementar tu pregunta. A ver. Gracias, Jocelyn. Ya ahí, ya, listo. Ya puedes abrir tu micrófono. Jocelyn, ya puedes abrir tu micrófono. Dice que no lo puede abrir. Aquí le acabo de dar permiso para poder abrir el micrófono. Él dice que se refiere a la definición. Ok, 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 ok. Vale, como tal, la definición datos más calidad más gobierno. Sí, así aparece la pregunta. Vale, como tal. Un dato puede ser un dato de un cliente, un dato financiero, un dato operativo. La calidad del dato es que el dato debe ser exacto. No, no. Ok, José, es lo que estoy diciendo. La calidad del dato debe ser completo, consistente, actualizado y confiable. Y el gobierno de datos es quién es dueño de cada dato, quién lo puede crear, cómo se protege, cómo se estandariza. Básicamente, ¿cómo se conectan estos tres? Cuando hay datos sin calidad, calidad sin gobierno, un dato que no es sostenible, y gobierno sin datos confiables, que son los de burocracia, datos que no son corroborados, sino datos que llegan porque sí. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Desde ventas se dice que son 2.000 y finanzas dice que son 1.630. Son datos sin calidad y sin gobierno, porque no tienen una fuente oficial, ni una regla, ni corresponden al dato exacto. ¿Vale? Listo. Bueno, gracias, Jennifer. Aquí hay una pregunta de Edwin Zip que, no sé, ahí me gustaría también que Joel nos puedas ayudar. Porque dice Edwin que si bien alguna microcredencial sobre el uso de estas herramientas mencionadas, si ustedes miran la estructura del programa de trayectoria de datos, se darán cuenta que las 6 microcredenciales no están enfocadas puntualmente en herramientas, sino en diferentes operaciones que se hacen con los datos y en procesos claves de los datos, para los cuales dentro del contenido del programa hay algunos ejercicios que muestran o que requieren del uso de las herramientas. Sin embargo, no sé si está enfocado directamente en una herramienta puntualmente. Joel, no sé si tienes más información de esto. Hola a todos. Por ejemplo, todo el tema de las herramientas que se encuentran en herramientas, digamos, en los cursos no directamente se habla de algo en particular. Lo que sí es que recordemos que las sesiones, cuando estemos hablando más de visualización y demás, ya son técnicas donde nos vamos a meter a la nube de IBM. Es decir, ahorita han sido como más teóricas, un poco más en tema de contextualizar, pero las dos sí vamos a entrar a la nube de IBM, no es específicamente que tengan que utilizar esas herramientas, pero nosotros los vamos a llevar con esas herramientas. No sé si aclaré la duda, pero el curso, como bien dice Dani, no habla específicamente de herramientas en sí, sino que después las sesiones donde ya estemos más en temas de visualización y demás, ya vamos a utilizar las herramientas más prácticas, pero sí van a ser las de IBM. Perfecto, yo, muchas gracias. Entonces continúo acá con la pregunta de Jonathan Fernando Vázquez, que pregunta,
Bueno, esa es una pregunta muy similar a lo que ya contestaste, pero pues creo que es válido la especificidad que pone Jonathan en su pregunta. Dice, ¿qué tan difícil es lograr trabajar como analista de datos en IBM? Depende. Depende de ti. Depende básicamente de ti, de tus ganas de salir adelante, de tu capacidad para estudiar. Em, Aquí les cuento como un tip, como cositas. En IBM se debe estudiar bastante. Nosotros debemos estar constantemente en capacitación todo el tiempo. Justamente se deben hacer muchísimas horas de capacitación, capacitación constante, estar pendientes de todo el tema de inteligencia artificial, estar actualizados y tener mucha iniciativa y atención al detalle. Yo sí, por las personas que conozco, eh, incluido Daniel, este trabajo es mucho de atención al detalle. Trabajar en IBM requiere mucha atención al detalle en todos los ámbitos, no solamente como analista, sino también en IT, en absolutamente todas las áreas. Es una gran compañía, pero requiere mucho compromiso de parte de las personas que quieren llegar a trabajar acá. En eso concuerdo mucho con Jennifer porque es mucho más el esfuerzo que es proponerte a tu autoformación, más allá de las oportunidades, porque las oportunidades llegarán. Entonces, creo que me uno allí al mensaje de Jennifer en cuanto a que la preparación y la autonomía en tu formación es clave para poder lograr ese paso. Y ahí empata un poco con una pregunta que hace José Claudio, que es una pregunta bastante amplia, pero José Claudio lo divide como en tres puntos. Bueno, el cómo iniciaste en este mundo lo contestaste hace un rato, así que creo que allí no, pero hay dos preguntas que me parecen muy específicas que podrías quizás aportar, de que dice, ¿cómo te volviste empleable? Y pregunto también si es muy necesario un portafolio freelance antes de entrar formalmente a un puesto de esta índole. Bueno, respuesta a tu primera pregunta. Ay, perdón. Yo tengo atención al detalle, pero tengo un poquito de TDAH. ¿Me recuerda la primera pregunta puntual? ¿Cómo te volviste empleable? Vale, ¿cómo me volví empleable? Aquí un tip que te voy a dar y que les doy a todos es, hola, ¿me ven? Sí. Sí, sí, te escuchamos bien. Networking, como tal en todos los ámbitos de la vida. Si ustedes asisten como tal a seminarios, a cursos, procuren hacer networking. El tema del networking no solamente sirve en temas nacionales, sino en todo momento. Cuando ustedes conocen personas con los cargos o con que ustedes conozcan personas con el trabajo que ustedes desean, procuren empezar a conversar con esas personas, seguirlas, ver la trayectoria que han tenido. Em, lo mío ha sido netamente networking, buscar personas que saben cómo me he desempeñado laboralmente. Desde muy pequeña soy muy juiciosa, entonces normalmente estoy tocando puertas por todo lado, sin dejar atrás como tal mi estudio. Entonces, el tema de estar tocando puertas, de buscar contactos, me ha ayudado muchísimo a volverme empleable. Y la otra pregunta era referente a... ¿Qué tan importante es tener un portafolio freelance antes de empezar en un puesto de esta índole? No considero que sea netamente importante, sin embargo, si tú lo consideras prudente y lo puedes hacer,
em, no lo descartes. Cada una de las experiencias que tú vivas, sea como freelance o como empleado, te van a ayudar a crecer y van a sumar un granito de arena para tu vida profesional. Cada, cada pequeña experiencia, pequeña o grande, te va a ayudar para crecer y para que a futuro seas empleable o descartado. Y actitud frente a todo, también mucha actitud. La actitud también es clave para todo esto. Bien, gracias Jennifer. Viene otra pregunta acá, un poco de habilidades. Pregunta Sergio Andrés, desde tu perspectiva, ¿qué habilidad o herramienta analítica te ha sido más útil en la práctica real? Sinceramente, mm, el manejo de Excel. La verdad, suena chistoso, pero manejar Excel es algo tan básico, tan necesario y que les va a ayudar a desarrollarse mejor con todas estas herramientas. Tener un buen nivel de Excel antes de desarrollar todas estas herramientas es súper importante. Bueno, y viene una pregunta que me parece clave acá, porque Nidia Gómez pregunta, IBM facilita la visualización, pero la narrativa de los datos sigue dependiendo del experto. ¿Cómo ayuda a la herramienta a traducir esos hallazgos técnicos en decisiones estratégicas para alguien que no es técnico? ¿O la herramienta también hace la labor de storytelling? Ten en cuenta que dependiendo de la herramienta que tú uses, las herramientas cuentan con inteligencia artificial y te generan dashboards generados con inteligencia artificial. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial es un apoyo y nosotros podemos editar toda esa información después de que ya la ha generado la inteligencia artificial. Nosotros podemos revisar la información que nos genera la inteligencia artificial y o la herramienta y ajustarla a nuestras necesidades. Bien. Luisa Espinosa te pregunta, ¿existe alguna semejanza entre Data Fabric y Data Ops? Ya te digo, ya te digo. ¿Por qué? Ya te digo. Data Ops, me dijiste, ¿correcto? Sí, correcto. Vale, sí. Data Fabric es arquitectura y Data Ops es metodología. Entonces sí hay diferencia. Puedes verlo como Data Fabric es qué y Data Ops es cómo. Listo. Bueno, hay otra pregunta acá. Ay, espera que me volví a permitir el acceso de algunos estudiantes y me perdí en la lista donde iba. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, en tu experiencia, ¿qué errores suelen cometer las personas que van empezando al usar herramientas para trabajar con datos? No indagar bien acerca de la herramienta, lo que les decía es súper clave. Cuando se tiene acceso a alguna herramienta, bien sea las herramientas de IBM o cualquier otra herramienta, lo que yo más les recomiendo es entrar, voy a usar una palabra muy coloquial, a cacharrear. Entran a cada herramienta, entran a cada botoncito, miran para qué es, para qué no es. Esto ayuda muchísimo a desenvolverse y a evitar cometer errores. De igual forma, tengamos en cuenta que errar es de humanos. eh, Esto es algo base que yo tengo en mi vida, errar es de humanos, y hay un ciclo de aprendizaje donde uno debe adaptarse y lograr encontrar óptimos resultados. De igual forma, lo recomiendo de nuevo, entrar a cacharrearle a cada aplicación, a cada una
de las herramientas. Perdón la coloquialidad. Bueno, sí, eso iba a decir. En Colombia, cacharrear es eso, es curiosear, no sé, como mirar con detenimiento o estar como revisando una herramienta, mirando todas las opciones. Eso es lo que en Colombia llamamos cacharrear. No sé si en México también lo utilizan. Mira, Perdón. esta pregunta que nos hace Daniel Patiño es una pregunta que yo también haría y dice, y no creo que sea una pregunta básica, dice, también hay gente que venimos de otras áreas. No sé si mi pregunta sea muy básica, pero si una empresa quiere iniciar a utilizar inteligencia artificial para mejorar o resolver algún problema, pero no tienen nada de data, ¿quién se encarga de definir qué tipo de datos son necesarios y recolectarlos? ¿Será un analista de datos? ¿Y cómo se sabe cuando ya se tienen suficientes datos para aplicarlos en un modelo? Vale, ¿qué es lo que pasa? Un analista de datos te da una respuesta, pero cuando se tiene una empresa que quiere empezar a usar inteligencia artificial, primero deben definir para qué quieren utilizar la inteligencia artificial, con qué fin, mejorar ventas, mejorar, llegar a otros clientes, teniendo en cuenta toda esta información que creería que va más por el lado de mercadeo. Se puede definir cómo se van a conseguir los datos. Cuando ya se tienen los datos, se puede revisar una acción con una inteligencia artificial, pero todo va desde el tema de, de qué es la empresa, para qué trabaja y por qué quieren utilizar la inteligencia artificial. Perfecto. Por aquí hay otra que nos hacen. Bueno, hay una consulta que hace aquí Juan Cantún que pregunta, ¿habrá una opción donde se puedan consultar bases de datos libres en alguna página para practicar? Depende de qué tipo de base de datos necesitas, pero sí las hay. Depende lo que tú, eh, como tú quieras. Aquí pusieron en el chat la palabra. Depende de cómo tú quieras curiosear en cada herramienta. Puedes buscarlo a través en internet. Sí hay bases de datos genéricas para poder explorar y curiosear en cada herramienta. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta de Javier Monsalvo que, bueno, esta pregunta es bastante financiera. Voy a tratar de leértela para que me la comprendas bien, pero él pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos un dato que se refiere a un crédito vencido, pero que por reglas de negocio para el área de crédito, a partir del tercer no pago, lo considera como crédito vencido y finanzas desde el primer momento del no pago lo considera como crédito vencido? En este caso, ¿dónde se debe o podría considerarse? Hmm, Bueno, mi pregunta va más allá. Bueno, yo sé que uno no debería responder a una pregunta con otra pregunta, pero ¿para qué quieres el dato? O sea, ¿qué vas a hacer como tal con el dato? Porque tienes las personas que ya tienen más de 3 meses vencido el crédito. Entonces, por este lado ya lo podrías seccionar con las personas que tienen más de 3 meses, pero no superan 4 meses el crédito vencido. Por allí ya podrías tener un primer filtro de un dato. Y después podrías filtrar las personas que tienen más de 3 meses vencido el dato. ¿Qué es lo que pasaría? Te generaría una duplicidad de datos. Lo ideal es que no te genere duplicidad de datos y que las personas que tienen más de 4 meses vencidos aparezcan en 3 meses vencidos. Por eso es que es tan importante la veracidad. Lo ideal sería que la herramienta que tú uses o como sea que tú uses el análisis de datos, te filtre las personas que tienen solamente 3 meses vencido y las que tienen más de 3 meses vencido para que puedas discriminar los vencimientos y el crédito vencido o que ya no está vencido según el área
que tú nos comentabas que para uno ya está vencido y para otro no estaba vencido, la verdad. Ahí fue un poquito confuso, pero puedes generar ese filtro de los 3 meses para tener un poco más de claridad. Bueno, y yo creo, Jennifer, si te parece, te voy a hacer la última pregunta acá. Y las que dejé marcadas, chicos, no crean que no, o sea, yo las paso a los voluntarios, pero depende de que ellos me contesten. Entonces, yo lo que hago, Jennifer, después es que las preguntas que quedan te las envío por Slack. Y en la medida en la que tú me las vas contestando, pues yo se las reenvío al grupo que tenemos de Slack con los muchachos para que ellos tengan allí las respuestas, ¿te parece? Lo voy a pensar. Mentira, sí. Bueno, pregunta Brandon, pregunta, ¿podrías recomendarnos buenas prácticas para el análisis de datos usando IA? ¿Cómo manejan esa tecnología en tu experiencia? Buenas prácticas, no entiendo a qué te refieres. Qué pena contigo. Dice, ¿podrías recomendarnos buenas prácticas para el análisis de datos usando inteligencia artificial? ¿Cómo manejan esta tecnología en tu experiencia? Bueno, la verdad es que desde mi punto de vista y desde mi experiencia se genera mucho por BI y lo que les decía, el tema de Excel, por lo menos en los proyectos que yo he estado en IBM, eh, tristemente no he tenido la oportunidad de usar mucho las herramientas de IBM, pero sí mucho por BI y Excel. Entonces, creería que tener una expertise en Excel, como les decía anteriormente, Excel 100% y Power BI es una forma ideal. Adicional, Power BI ya está integrado con inteligencia artificial. Entonces, esto les puede ayudar muchísimo a la interpretación de datos y ajustarlo a un modelo real. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Entonces, mira, aquí yo estoy copiando, chicos, las preguntas que están de más, que todavía no tienen chulito verde. Son preguntas que yo le estoy copiando a Jennifer para que, pues, cuando puedas, Jennifer, si puedes, si tienes tiempo, puedas de pronto echarles una revisada y contestar a tu ritmo. ¿Mm? Claro que sí. Eh, Te agradezco muchísimo por esta sesión de hoy. Creo que para los muchachos es muy importante este tipo de momentos en los que tienen la oportunidad de hacer estas preguntas, de saber a partir de tu experiencia y de tu ejemplo no solo cómo logras tú llegar al puesto donde estás, sino también tener referente profesional para poder saber cuáles son esos pasos que podrían ellos irse pintando en su carrera profesional. Así que muchísimas gracias. Joel, Vale. no sé si quieras decir algo, ¿tienes algún mensaje final para los chicos? No, solo agradecerles y reiterar la parte porque hay muchas dudas en este tema de las herramientas, ¿no? Recordemos que vamos a tener varias sesiones específicas en estas herramientas, ya después estarán conociendo un poco más de eso y acceso a la nube. Ustedes tienen acceso a la nube, es probable que ahorita no lo estemos utilizando, pero después tendremos una sesión de estas, ¿no? Entonces, Jennifer, muchas gracias por la sesión, Dani, muchas gracias y pues listo, sería todo. Bueno, entonces, muchísimas gracias Nos a vemos todos. el Jennifer, siguiente lunes. gracias, Joe. No sé, Jennifer, si quieras cerrar con algunas palabras. Sí, de nuevo agradecerles muchísimo a todos. Eh, Les auguro muchos éxitos en sus carreras. eh, Van por un muy buen camino. eh, Paciencia y con amor todo se puede en la vida. Yo soy de las personas que creen que cada cosa que se haga con amor se puede. Y en Colombia tienen una personita que les puede ayudar cualquier cosa. Eh, pues un abracito y suerte, suerte en sus carreras. Gracias, Daniel. Gracias, Joel. Gracias por la experiencia y cualquier cosita estamos conversando. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. Pasen una feliz noche Gracias. y nos Sí, vemos el oye, otro Dani, lunes. Dime nomás yo. antes de irnos, veo una manita acá levantado, si quieren nomás revisamos Jocelyn, qué duda tiene y ya nos quedamos con Jocelyn.
Es que Jocelyn tenía la mano levantada cuando le pedimos que abriera el micrófono, pero ya, creo que no, discúlpame. finalmente no pudo y no la ha bajado. Perfecto, entonces era todo. Sí. Muy bien. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes, que estén Bueno, muy nos bien. vemos el otro lunes, que estén muy bien. Hasta luego.